He estado a punto, y lo habéis visto, de grabar este vídeo sin audio. Esa es la cantidad de vídeos que hago, que pierdo la pinza. Llego bastante tarde con esto, pero ya sabéis que Nintendo unió a su plan, vamos a llamarle Plus o Extra, de Nintendo Switch Online la posibilidad de jugar videojuegos de consolas de generaciones más anteriores que son exclusivas para cierto rango de precios. $50 al año te permiten acceder a Mega Drive y lo que nos interesa hoy, Nintendo 64. Es una oferta que podría ser interesante para la gente que no conozca los videojuegos de la Nintendo 64, pero el tema está en que en el mercado hace muchos años que existen muchas alternativas, de las que vamos a hablar ahora mismo y en especial de esta. Muy buenas, soy Carlos PC y como decíamos antes, ¿quién no ha jugado a la Nintendo 64? Probablemente muchos de vosotros, al menos en su momento. Pero es que estamos hablando de que Nintendo ofrece por $50 una colección muy escasa de videojuegos de Nintendo 64, teniendo en cuenta la gran cantidad de títulos que tiene esa consola, que salieron al mercado en su tiempo. Y Nintendo es la que va decidiendo cuál te pone, cuál mete aquí y allá, por no hablar de algunos problemillas que están teniendo, que van resolviendo, pero uno muy famoso fue el de Ocarina of Time, que la escena del combate contra Link Oscuro había perdido mucho encanto. Y así como pasearte por la villa Kokiri, que había perdido la niebla, si no me equivoco. Cosas que no ocurren en el original. Y por supuesto, no pierdes emulando videojuegos. Vamos, quiero decir, emular Nintendo 64 es una cosa muy vieja. Es muy difícil. O sea, digamos que ha ido mejorando mucho la técnica, pero históricamente emular Nintendo 64 no es sencillo. Necesita bastante de tu tiempo. Podríamos hablar también de que legal a lo mejor no es mucho, pero eso ya es una cuestión de cada uno. En realidad, ¿qué más da? Quiero decir, en fin. Y además hay una cosa interesante y es que en una consola emulada generalmente no cuentas con uno de estos, si ese era tu objetivo. Que sea bueno o malo lo hablaremos ahora, pero el tema está en que podrías comprarte uno que es USB, pero desde luego no es oficial, no es de Nintendo. Entonces, te encuentras un poco en esa tesitura. Tienes por un lado Nintendo Switch Online, que te venden este mando nuevo, y cuando digo nuevo me refiero a que han cogido el modelo original y lo han vuelto a hacer con todos sus problemas originales, con una selección de videojuegos que te elige Nintendo, que pueden gustarte o no, pero es lo que toca. Por otro lado, podrías jugar con un emulador que te permite llevar mucho más allá toda la experiencia, tanto en resolución como utilizar el mando que tú quieras. Y por último, podría ser que te dé un ataque de nostalgia y desempolves tu Nintendo 64, que aún podrías tener por ahí de reservada, o incluso podría tener cierto interés por tu parte el jugar en el hardware original, porque a día de hoy puedes comprarlo donde te dé la gana más o menos, no es complicado. Yo supongo que, no os voy a engañar, no sé qué precios hay, asumo que van creciendo porque la demanda, no es que la demanda aumente, que no lo sé, sinceramente, pero desde luego las unidades decrecen porque no se fabrican más, entonces cuando se rompen, se pierden, sube el mercado, es lo que tiene. Entonces si te consigues una Nintendo 64 para jugar, creo que has hecho una buena decisión. Y mala a la vez, porque por poneros el caso, mi televisor ya no cuenta con RCA. No puedes conectar los cables de colores, azul, rojo y amarillo. Azul, what? Rojo, blanco y amarillo, vídeo y audio, evidentemente. No los puedes conectar en algunos televisores, lo cual te deja con una alternativa menos que ideal. Viene a ser la conexión mediante cable coaxial o de antena, lo cual da una calidad de vídeo un poco lamentable. Porque, bueno, es el método que se utilizaba originalmente en las primeras consolas, en los primeros ordenadores de salón, vamos a llamarle. Tiene la calidad justica, la que te puede dar el televisor de por sí. Así que nada, no tienes más que intentar conectarlo, encender y, bueno, este es otro problemilla que tiene intentar utilizar una consola original, y es que a veces los cartuchos no funcionan. En este caso, este Zelda Ocarina of Time tiene la pila probablemente gastada. Yo compré una pila pensando que valía cualquiera y no, amigo, no, hay que investigar un poquito. Es más complicado de lo que parece en estos cartuchos. Hay que comprar una pila que ya tenga las soldaduras preparadas para ponerlo. O sea, no es fácil. Por suerte para todos tenemos un nuevo Zelda Ocarina of Time entre manos. Más de un cartucho ahí en la tierra. Y bueno, podemos hacer una pequeña comparación. He cogido unos cuantos videojuegos que creo que son representativos de varias calidades que vamos a poder encontrar. Y vamos a ver una comparación directa entre los tres. Es importante destacar que con cable coaxial la calidad máxima debe rondar los 575p originalmente, que es lo que devolvía un cable, quiero decir, madre mía, en formato PAL, que es lo que nos afecta en Europa. En Estados Unidos es más bajo, no estoy seguro, será 480 me imagino, o un poco menos. En cualquier caso,
como se puede observar, la calidad que nos ofrece Ocarina of Time en este modo coaxial es un poco justa. Es lo que tiene, estos televisores no están preparados para recibir estas señales, ya veis que no tenía ni siquiera RCA, pero la cosa cambia en cuanto empezamos a utilizar el Eon Super 64. Vamos a utilizarlo vamos a utilizarlo primero con el modo, vamos a decir, original, donde los gráficos no se ven alterados, no son suavizados. Y también tenemos grabado aparte con el botón de suavizado, que básicamente añade anti-aliasing a los píxeles para hacerlo un poco más suave. En esta comparación podemos ver que básicamente los tres ejemplos se ven casi igual. Esto tiene que ver principalmente, creo, opinión personal, con que The Legend of Zelda Ocarina of Time es un juego muy antiguo, uno de los primeros que salieron en la Nintendo 64 y por lo tanto no exprimieron bien el hardware. Los polígonos que hay son bastante toscos, las texturas que se utilizaban eran sin comprimir, es decir, de muy poca resolución, por lo tanto intentar escalarlo hacia arriba no ofrece buenos resultados. El León tampoco es que sea un reescalador muy grande, creo que llega a 480p si no me equivoco, no mucho más. A lo mejor ni siquiera es progresivo sino interlazado, pero en cualquier caso, como podéis observar, la diferencia entre entre las tres formas de ver el título no son muy allá. Como segundo ejemplo vamos a hablar de Super Smash Bros., clasicazo, donde los haya, que es un poquito posterior a la primera oleada de videojuegos de Nintendo, probablemente uno de los mayores éxitos que ha tenido Nintendo en su historia, solo hay que ver Ultimate, cómo ha ido. Tenéis de nuevo los tres vídeos comparando y aquí ya empezamos a notar unas pocas diferencias más interesantes entre la opción sin aliasing y la versión digamos, suavizada. Hay algunas diferencias notables. Yo creo que es una cuestión de gustos. Personalmente creo que a Smash le pega un poco más el suavizado, porque sobre todo en el texto creo que es donde mejor se remarca, creo que queda mejor a nivel personal. Y claro, es importante destacar que en estas opciones con el Ion Super 64 no hay casi latencia en el control, lo cual en un juego como Smash es imprescindible para poder dar palizas a gusto. Finalmente, y para redondear un poco, vamos a coger Perfect Dark, que es el mejor ejemplo, el baluarte en cuanto a la calidad técnica y gráfica que consiguió la Nintendo 64. Os confieso que recuerdo que con RCA algunas de las opciones que vamos a tocar eran mejores, se veía un poco mejor, pero aquí, como podría pasarle a cualquiera, no tenemos esas posibilidades en los televisores modernos, tiene que ir por coaxial, como podéis ver. Bueno, no es que se vea muy allá, la resolución es más alta, se utilizan polígonos con modelos con un poligonaje más alto, las texturas probablemente también sean más grandes y existe una opción en el menú en el videojuego que te permite aumentar la resolución. Alta resolución se llama la opción y además 16 novenos, como se puede observar, no le hace ningún favor a esta versión de conexión al televisor. En cuanto conectamos el Ion 64 la cosa cambia mucho, amigos. 16 novenos, alta resolución y yo perfectamente me podría creer que este juego lo estás emulando. Hasta ese punto llegamos prácticamente. 720p parece, sin ningún problema. Estamos hablando también, por supuesto, que en el televisor tienes que elegir la opción que menos maltrata la señal de entrada. Si no me equivoco, en el mío es Game Mode, o modo juego, básicamente, que no aplica ningún efecto ni filtros, simplemente es tal como te llega la imagen para no tener latencia. Y a mí me sorprendió gratamente la diferencia en cuanto a calidad que se obtiene entre una cosa y otra. Entonces podríamos decir que depende mucho del videojuego exacto que quieras reproducir en tu Nintendo 64. Finalmente, la última pata que nos queda por hablar en cuanto a este viaje por la Nintendo 64, hablamos del mando. Como hemos dicho antes, en cualquiera de las otras alternativas que no sean esta, puedes utilizar el mando que tú quieras. Tanto la suscripción online como un emulador te permiten utilizar lo que te dé la gana. Más opciones en PC, evidentemente. Pero a lo mejor tienes nostalgia por uno de estos. Podrías comprártelo para la Nintendo Switch Online si te apetece. Los venden ya, inalámbricos y prácticamente iguales. Este no es un buen ejemplo porque el joystick está bastante nuevo. Es el último mando que se compró para esta consola. Debió ser año 2002 aproximadamente. Y se usó menos, se cuidó más. Porque bueno, si no lo haces podría pasar como le pasó a este mando. Eso no es bueno, ¿eh? Estos joysticks se desgastaban con el uso. El plástico era muy malillo. Es lo que tiene, ¿no? Primera generación de joysticks. Seguramente podéis observar que tiene un cierto desgaste por dentro del stick. Se puede ver perfectamente el plástico que se desgasta. Es una cosa habitual que le pasaba a estos mandos. Si compras uno de los nuevos que te ofrece Nintendo para la suscripción online, son literalmente lo mismo. Así que prepárate porque se van a desgastar. Y tienes unas cuantas opciones. Una de ellas es comprar un mando alternativo que ha salido moderno, que incluye un stick,
un poco más cercano a una GameCube o algo similar, pero claro, no es la misma forma tradicional, o podrías decantarte por sustituir el stick de un mando original por uno moderno. Hay una empresa que hace Steel Sticks, me parece, que son de metal las piezas internas en lugar de plástico, lo cual reduce mucho el desgaste. Pero hablamos de que es una opción bastante cara. No tengo ni idea de cuánto cuestan porque por aquí elegimos en lugar de eso Repair Box y concretamente la sustitución del stick versión 2001, que básicamente es sustituir el stick original por uno parecido a una GameCube, pero manteniendo el chasis original. Está tirado de hacer, es un proceso de intercambio muy sencillo de utilizar. Lo que pasa es que el stick tiene menos sensibilidad que el original, por lo tanto hay videojuegos en los que no te va a funcionar muy allá. Yo, por ejemplo, en Perfect Dark, utilizando un método y otro, noté la diferencia en cuanto a precisión, perder precisión, pero a cambio tener más sensibilidad. Quiero decir, un stick gastado como los que se suelen tener en casa cuesta mucha energía y mucho esfuerzo, por no hablar de que los callos que te salen. Y uno podría preguntar, pero entonces, ¿compensa esto? ¿Te merece la pena? Porque estamos hablando de que el Super 64 de Ion cuesta $170 fácilmente, teniendo ya una Nintendo 64 que esté en funcionamiento y teniendo los cartuchos originales que cada vez van a ser más caros de encontrar y puede ser que tengan problemas porque el tiempo pasa y las conexiones se corroen y las pilas se desgastan. Eso ya es una cuestión personal de cada uno. Yo creo que esta es probablemente una de las mejores opciones que tienes para jugar en tu Nintendo 64 en un televisor moderno. Hay otra opción que es el Ultra 64, si no recuerdo, que consiste en modificar el hardware de tu Nintendo 64 para que sea un HDMI nativo. La calidad de vídeo es mucho mayor y el precio también. Si esto te parece muy caro, no mires el precio del Ultra 64. Decidme en comentarios qué os parece este vídeo y qué os parece la alternativa a Nintendo Switch Online, que en realidad es que no te ofrece nada. ¿Y cuántos de vosotros preferiríais un emulador antes que pelearos con la Nintendo 64 de esta manera? Ya sospecho yo que muchos. Un saludo y hasta luego.